Bienvenidos otra vez a Actualidad Motor. Esta semana os traemos un vídeo sobre cómo poner las diferentes cadenas para la nieve. Un proceso que se puede complicar mucho si no se saben algunos detalles. Para que se vea claro, vamos a mostrar cómo tienen que quedar. Una vez instaladas, tiene que quedar un anillo a cada lado de la rueda. Ellos son los que mantienen tensas las cadenas que luego nos van a dar agarre. Sabiendo esto, es fácil entender todo lo que vamos a hacer a partir de ahora. Sacamos las cadenas y nos aseguramos de que no estén enredadas. Luego te enseñamos un truco para que no se enreden nunca, pero si estás poniéndolas ahora mismo, aquí van los métodos para desenredarlas cómodamente. Lo habitual es cogerlas de esta forma con el anillo cerrado para ver dónde están los enredos. Sin embargo, de esta manera te quedas con las dos manos ocupadas, así que puedes apoyar un lado en el retrovisor para tener una mano libre. Si el lío es muy complicado y no tienes a nadie que te las sujete, puedes tratar de extenderlas en el maletero o colgarlas en la bandeja o portón. Así lo harás cómodamente sin tener que extenderlas en el suelo. Por lo menos si no está nevando en ese mismo momento. Si ese es tu caso, puedes hacerlo dentro del coche, aunque no es muy recomendable si están sucias. Pero lo que no debes hacer nunca es extenderlas en el capó porque puedes rayarlo. El siguiente paso es colocar el anillo interior de la cadena. Para ello hay que pasarlas por detrás de la rueda de esta forma, dejando cada grupo de cadenas a ambos lados de la rueda. Hazlo de tal manera que esta cadena larga quede a la derecha. Después sube ambos extremos del anillo hasta que puedas cerrarlo de esta forma. Si no te caben las manos en el hueco de tu coche, al final del vídeo te dejamos algunos trucos para solucionarlo. Ahora centra la cadena en la banda de rodadura y acopla este gancho con el que empezamos a cerrar el anillo exterior. Para ajustarla bien, tira de los dos extremos del hueco que queda abajo. Este es un paso que la mayoría se salta y luego tienen problemas para ajustar la cadena. Ahora vamos a terminar de cerrar el anillo exterior. Pasa la cadena larga por el tensor y tira fuerte. Para que no quede colgando el sobrante, sujétala en los ganchos que tiene la cadena, manteniendo la tensión. Cuando hayas puesto las cadenas, avanza un poco y vuelve a tensarlas. Con eso ya habrás terminado. Ahora bien, hay algunas indicaciones que debes cumplir siempre. Si el coche tiene tracción delantera, pon las cadenas delante. Si es trasera, pon las cadenas detrás para tener tracción, pero es mejor que pongas otro par delante para tener capacidad de dirección y de frenada. Si el coche tiene tracción a las 4 ruedas, mejor delante, que es donde gana tracción, dirección y capacidad de frenado. Como siempre, toma las precauciones típicas si te detienes en una vía. Ponte chaleco y pon los triángulos igual que cuando se cambia una rueda. De todas formas, siempre es mejor estar bien lejos del tráfico, más si cabe con un terreno deslizante como la nieve. Una vez puestas, no superes los 50 km por hora, aunque si puedes bajar a 30, mejor. Y como última indicación, en cuanto llegues a una zona sin nieve, quítalas para no dañarlas contra el asfalto. Y dales un lavado para quitarles la suciedad cuando puedas. Ahora vamos a hablar de un truco muy importante que debes aplicar en cuanto compres unas cadenas de nieve de este tipo. Así evitarás los típicos enredos de las cadenas que pueden ser un auténtico quebradero de cabeza en condiciones difíciles. Lo más normal es que vengan enredadas en su caja. Imagina tener que deshacer esto de noche y con una nevada fuerte. Así que cuando las compres, desenrédalas tranquilamente con antelación. Como ves, la cadena tiene dos partes bien diferenciadas. Ahora viene el truco. Para guardarlas de nuevo y que no se vuelvan a enredar, haz lo siguiente. Guarda cada parte en una bolsa de supermercado. Así evitarás que se enreden a sí mismas o, lo que es peor, entre ambas cadenas. También puedes simplemente guardar cada una en una bolsa, aunque no será tan efectivo. Si todavía no te has comprado unas, ahora vamos a hablar de la que debes comprar para tu coche. Mira las dimensiones de tu neumático y busca una cadena que tenga esos números en su listado.
Por ejemplo, este es el 205-55-R16. Ahora vamos con el truco para poner las cadenas a un coche con poco hueco para meter las manos. Si es delante, puedes hacerlo con cierta facilidad si giras la dirección de esta forma, pero luego céntrala y endereza la dirección para terminar de poner la cadena. Si es detrás, puedes intentar coger las cadenas de esta forma, tirar bien y meter solo los dedos para enganchar el anillo. Sin embargo, esto es muy difícil, y es mejor que te decantes por unas cadenas de las que van acopladas al tornillo, porque te ahorrarás muchos esfuerzos. Un poco más adelante te contamos cómo son. Lo que no te recomendamos es que levantes el coche con un gato para aumentar el hueco. En un terreno resbaladizo es muy peligroso, y más si tienes las manos dentro en ese momento. Otros ejemplos de cadena son las textiles, que se colocan muy fácilmente. Se engancha por arriba y se mueve el coche un poco para terminar de ajustarlas. Como contrapartida, son más caras y más frágiles. También existen cadenas para la nieve de composite, que se colocan igual que las textiles, aunque son todavía más caras, pero más resistentes. Otro ejemplo son las de fijación a tornillo de rueda, que se colocan fácil, pero su precio también puede ser muy elevado. Como te hemos dicho antes, tienen la ventaja de que no hay que meter las manos en el paso de rueda para montarlas. Y como último ejemplo, las de piezas individuales ajustadas a la llanta con cintas. Eso es todo. Esperamos que este vídeo te haya resultado útil o interesante. Si es así, dale al like y suscríbete. Seguiremos haciendo tutoriales como este, además de un vídeo de cómo conducir sobre nieve. Un saludo y hasta la próxima.